La Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Centro de Estudios Sendarios les dan la más cordial bienvenida a la segunda entrevista rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre de 2021. Contaremos con la participación de 14 países y más de 10 universidades nacionales. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Miguel Ángel Barrios, quien realizó sus estudios de posgrado en economía en la Facultad de Economía de la UNAM, ha sido docente sobre materia económica, política, realizó sus estudios de capitalismo e investigación sobre economía mundial y cambio climático. Actualmente, coordinador de la licenciatura en Economía en la UAM Azcapotzalco. Muy buenas tardes, maestro Miguel Ángel. Buenas tardes, muy agradecido por poder estar con ustedes. Adelante. Muchas gracias, maestro. Antes de comenzar con nuestra entrevista, cedo la palabra al maestro Carlos Loesa Manzanero, coordinador del Centro de Estudios Sendarios, quien es el principal responsable de la organización de este magno evento. Adelante, maestro Carlos. Sí, muchas gracias nuevamente, saludarte, Miguel Ángel. Señalarte con mucho entusiasmo que el Centro de Estudios Hacendarios de la Facultad de Estudios Superiores Aragón tiene a su cargo todo un programa de un ciclo de entrevistas con especialistas, como es tu caso, para un análisis muy importante o de una temática de lo más relevante para nuestra economía y que significa la recuperación económica tanto en países desarrollados como en América Latina. En ese sentido, hemos convocado con una respuesta extraordinariamente ágil, particularmente como es el caso de ustedes, por parte efectivamente de 14 universidades de América Latina, 3 universidades de España, pero todos en conjunto, lo que sí te podemos asegurar es que a nivel internacional, todo el equipo universitario, gubernamental, y yo diría simplemente la sociedad en su conjunto, está en espera de que podamos reiniciar un esquema de recuperación económica que nos permita recuperar los empleos perdidos, las tasas de crecimiento y irnos rumbo a un esquema de bienestar al que aspiramos todas las naciones y evidentemente en lo particular por las clases más desfavorecidas en todos los países. Entonces, la verdad, es un gusto tenerte con nosotros, sabemos de tu expertismo en la materia y simplemente decirte que por conducto del Centro de Estudios Hacendarios, el director de la FES Aragón UNAM, igual se complace de que estés con nosotros, te mando un cordial saludo y al igual que a ti, todos los colegas de la UAM y particularmente pedirte un mensaje para que todos tus estudiantes y todos los interesados de la Autónoma Metropolitana, en este caso de Azcapotzalco, pero yo diría de cualquier universidad, incluyendo cualquiera de las 3 UAMs, pues estamos complacidos de poder contar con tu participación y de verdad esperar que esto pueda generalizarse con todos tus colegas, insisto, con sus estudiantes, y que podamos arribar a mejores escenarios de lo que en este momento estamos registrando. Nuevamente, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Carlos Loesa Manzanero, por la muy bonita bienvenida y pues me siento muy contento. Adelante. Sí, muchas gracias, maestro. Para comenzar con nuestra entrevista, hemos notado que una de las variables mayormente afectada debido a la actual crisis sanitaria y que se vive en todo el mundo es el incremento de la tasa de empleo. En ese sentido, particularmente en la zona de Latinoamérica, ciertos niveles de migración, pobreza, desempleo. ¿Considera usted, maestro Miguel Ángel, que ya existía un contexto desfavorable para la creación de empleo previa a la pandemia? Bien, muy interesante la pregunta, realmente muy relevante y de mucho contenido. El fenómeno de la pandemia, derivada de la pandemia, derivada en enfermedad del COVID-19 originada por el
virus, el SARS-CoV-2, desde finales del 19, pero todo su esplendor en el 20, con epicentro en esta ciudad que ya sabemos, Wuhan, China, y que después ha tenido otros epicentros parciales como y en Italia, Europa particularmente, luego en Sudamérica, Brasil y Estados Unidos. Considero que la pandemia ha venido a mostrar grandes problemas estructurales que ya, ya se tenían registro a lo largo de las economías latinoamericanas. Y sin duda alguna, también quisiera hacer una mención de que América Latina, aunque seamos un subcontinente relativamente homogéneo en términos de historia y de lenguaje, somos muy diferentes en materia de lo que hemos tenido como penetración y desarrollo histórico del capitalismo. Eso lo quiero dejar de manera muy clara y hacer patente al respecto. De tal forma que las estructuras económicas, políticas y sociales se han venido desarrollando de diferente manera. Esto ha traído también que sus conexiones hacia el mercado mundial sean diferenciadas. Es muy diferente la conexión de Brasil, Argentina, Chile, históricamente desde la década de los 70, a la de México en los 80 y predominantemente en los 90. Entonces, recogiendo esta pregunta para entrar en materia y en detalle con algunos números, América Latina, con esta diversidad, ha mostrado ante este sismo pues, pandémico, que las bases y los fundamentos de la economía capitalista latinoamericana ya tenían fuertes contradicciones. De por sí, cuando llega la pandemia y todo 2020, se generaron problemas de crecimiento económico, ¿sí? Tuvimos fuertes caídas. Quisiera, tal vez, si me lo permiten, destacar algunos números en materia de tasas de crecimiento del PIB. América Latina en su conjunto cayó 6.8%. Toda la información que voy a utilizar es de la CEPAL, que nos permite tener un referente muy específico porque le da seguimiento a toda la región en 2020, y tenemos pronósticos pues de recuperación del 5.2 y del 2.9 al 2021 y 2022 respectivamente. Sin embargo, siguiendo los efectos que ha generado esta pandemia en su informe especial llamado COVID-19, ¿sí? COVID-19 respuesta por parte de la CEPAL, en su número 11, recientemente publicado hace poco más de un mes, el 8 de julio, saca este número 11 diciendo que la recuperación en América Latina y el Caribe será una paradoja, porque tenemos que encontrar el crecimiento que sea persistente a través de los problemas estructurales. ¿Cuáles son? Los de desigualdad, los de pobreza, los de inversión y los de baja productividad. Y de aquí, pues por supuesto, vamos a tener los problemas de empleo. De aquí que para 2020 el crecimiento de la actividad económica también haya sido diferenciada por sus regiones. México, punto y aparte, pero Centroamérica bajo una forma más limitada. No se diga los países caribeños. Los países caribeños prácticamente parecen un espacio olvidado. Pero la otra región es Sudamérica. Ahora, eso es lo que también pretendo comentar, que hay tasas de crecimiento desde muy, muy profundas, como la de República Bolivariana de Venezuela, con 30% en la caída, de acuerdo a los datos de la CEPAL, y pues de casi del 10% en Argentina, en México con el 8.3%, países que son de peso
o Brasil con 4.1% y Chile 5.8%. Esto, por supuesto, de por sí ya se tenía problema en el crecimiento económico desde hacía ya pues, décadas, porque habría que identificar que bajo la transformación del capitalismo desde la década de los 70 y esta apertura comercial y la desregulación financiera, se trajeron muchos problemas que se fueron arrastrando. Fíjense, en términos comparativos, ha crecido, bueno, disminuyó la tasa de participación, disminuyó la tasa de ocupación en la región. Esa es una muestra de que realmente muchos de los empleos no son modernos y que, bueno, aunque es un problema a lo largo y ancho del planeta, que cayeron el personal ocupado, pero en América Latina la característica de el personal por vías diferenciadas de ocupación, principalmente el subempleo o la informalidad, ha tenido válvulas de salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde encontramos, yo creo, el principal problema de que América Latina no crezca, tenga problemas de crecimiento, no por rebote económico, porque bueno, eso lo vamos a tener todos, seguramente alrededor del mundo, sino que logremos regresar a la tendencia de largo plazo, ojalá creciente, a lo que era el 2019. La variación interanual del número de ocupados para 2020, para el número de ocupados, el número de ocupados disminuyó en 9% para la región, ¿sí? Impacta más a las mujeres en 10% que a los hombres 8%. Y la tasa general de participación, bueno, mejor me concentro en la tasa de desocupación, se incrementa 2.5 promedio regionalmente y es prácticamente equiparable 2.4 y 2.6 para hombres y mujeres. Pero subrayo, el verdadero problema que tiene la región diferenciadamente es un problema que no se ha podido solucionar a través de los procesos de acumulación y el fortalecimiento de los estados-nación que fortalezcan sus cadenas productivas, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, provocó que para el 2020 la variación del número de ocupados cayera considerablemente en todos los ámbitos. Por ejemplo, nada más con esto y termino esta pregunta. En asalariados y trabajadores por cuenta propia, de 7.3 y 7.6% respectivamente. O sea, todo personal ocupado cae. Pero sin duda alguna, el servicio doméstico es el más golpeado, con prácticamente el 21%. Mientras los trabajadores familiares que no son remunerados son del orden del 12%. Entonces, es un malestar que se vino a mostrar, vino a desnudar descarnadamente la pandemia de los grandes problemas contradictorios y de los grandes desequilibrios, no solamente fiscal y comercial que tiene la región, sino desequilibrios en otros órdenes como el compromiso social en materia de empleo. Bien, gracias. Hasta aquí. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Interesante aportación con datos de CEPAL. Ahora bien, maestro, particularmente en el caso de México, acorde a datos del INEGI, a partir de abril de 2020 se observa una alza considerable en la tasa de desocupación, alcanzando 4.6, y hasta el día de hoy no hemos recuperado los niveles prepandémicos. En Latinoamérica se observó una falta de implementación de políticas públicas solidarias con las empresas. Maestro Miguel Ángel, con base en este planteamiento para el caso de Latinoamérica, ¿qué obstáculos identifica para la recuperación del empleo? Bueno, principalmente la fuerte dependencia
de las economías hacia el sector externo. Es decir, nuevamente, la diversidad de los países. México tiene un problema estructural de interconexión hacia el mercado mundial, dependiente profundamente de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se logra recuperar, pues seguramente lo hará México. Pero no es una condición sine qua non, sino que depende de muchos factores. Depende del actuar de la esfera política en materia del apoyo a empresas. Seguramente será bajo un régimen atractivo de política fiscal. No obstante, hablar del apoyo a empresas corresponde a una diversidad también de empresas. Tan solo en tamaños y en sectores ya es una diferencia. Si un alto porcentaje, un muy alto porcentaje de los ocupados son por medio de empresas micro, pequeñas, medianas empresas, ¿sí? Alejándonos de los grandes pesos pesados, bueno, ahí es donde debería de dirigirse, ¿no? Ese tipo de apoyo fiscal, y lo digo en toda la región. La región también, y déjeme ver si encuentro algún dato referente que nos sirva al respecto, pero la idea es esa, que los países puedan entrar a programas permanentes de fomento a las micro y pequeñas empresas, porque a través de esto, muchas de las personas que están vinculadas a una actividad de servicios podrán incorporarse en su carácter formal y no solamente agregar valor a una economía y a los encadenamientos nacionales o internacionales, ¿sí? Sino que podrá generar fuentes de trabajo y también fuentes de remuneración. Claro, tenemos un fuerte problema, el de la productividad, como lo marca la CEPAL en este documento, y es de que realmente nuestra región ha estado rezagada durante décadas. Tal vez sea un pecado original desde la conquista y los movimientos de independencia que no lograron dar ese salto como programas de industrialización ni a finales del siglo XIX ni a principios del XX. Pero es importante que lo veamos en un sentido positivo. La crisis pandémica no nos está desapareciendo como lo hiciera un meteorito con los dinosaurios, bajo esa hipótesis, sino que tenemos la posibilidad de sobrevivir y continuar. Entonces, es ahí. La crisis se presenta como una oportunidad, al estilo chino, para poder avanzar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, detectar ese tipo de sectores clave, yo diría más vinculados al sector servicios, donde la gente pueda generar valor agregado a través de tamaños de empresas micro y pequeñas. Ya tamaños más considerables, ya es otro orden, entran en otra dinámica de competencia, ¿sí? Competencia al interior de un país, teniendo mayores cuotas de mercado, o competencia internacional, dígase intrasectorial o intersectorialmente, pero tienen otro, digamos, bagaje y otro peso. En este sentido, y también es muy importante, que cómo lo tengan que hacer los países, bueno, América Latina se ha caracterizado por tener problemas desde la década de los 80 en materia de deuda pública. Y es ahí el apoyo a este tipo de fomento de empresas muy pequeñas, pero sin empeñar al país a través de la deuda. No obstante, uno de los problemas que presenta, y es también referente en este documento en el cual me estoy concentrando porque nos permite obtener un panorama general en términos de la influencia de la pandemia en América Latina, es que para el 2020 la deuda creció
10 puntos porcentuales. La CEPAL dice 10.7%, la deuda pública bruta en relación al PIB. Pasando de un 45.6% a un 56.3%. Es decir, 10 puntos porcentuales se dicen muy fácil, pero es algo descomunal, que finalmente nos va a costar trabajo después resarcir este daño. ¿Cómo lo vamos a poder resolver? Bueno, pues tenemos que ser muy creativos, pero la posición que yo manejo es esa. En el caso de Brasil, Argentina, Chile, que tienen otra interconexión al mercado mundial, bueno, también, es decir, estamos en un momento histórico en el que la crisis pandémica, ahora aunada a la crisis de cambio climático, está poniendo en jaque al sistema económico y al sistema político con miras, algunos dicen que se está teniendo posiblemente el principio de una crisis civilizatoria o hasta un principio de crisis estructural de donde el capitalismo tenga que reconfigurarse. ¿Hacia dónde? Bueno, eso es lo complicado. Puede ser una reconfiguración más agresiva que la que se ha vivido, o simplemente una forma alterna de una sociedad solidaria, participativa o por el estilo. Pero en materia correspondiente, yo diría que es ese el punto por donde podemos ir avanzando, ¿sí? Está apagado el micrófono, disculpe. Así. Sí, muchas gracias. Sí, que de hecho hay ya un gran bagaje teórico, conceptual, para dónde pueden ir los gobiernos, ¿no? Y que precisamente el último planteamiento, profesor, es acerca de esto. Debido a la naturaleza de esta actual crisis sanitaria y posterior crisis económica, el aparato productivo de las economías latinoamericanas se vio afectado. Algunos señalan la importancia que tienen los gobiernos para la recuperación de empleo. Otros señalan la eficacia y habilidad del sector privado en esta materia. Y finalmente, la propuesta de dualidad entre los gobiernos y empresas. Maestro Miguel Ángel, respecto a este tema, ¿qué propuesta señala para la generación de empleo? Sí. Está pegado con la pregunta anterior y en ese sentido con la respuesta. Quisiera juntar también algún dato que no logré transmitir, pero fíjense que ahorita regreso a la materia de esta pregunta, es que particularmente uno de los sectores más golpeados en América Latina y países particularmente como una muestra Argentina, Brasil, Colombia y México, sí es el sector construcción, principalmente, el sector construcción. Y voy por ahí, porque la propuesta tiene que ser en materia de el empuje que tiene que dar el Estado, o bien el gobierno en infraestructura. Y el sector construcción, pues sabemos desde una óptica económica, y lo podemos dejar a discusión, pero opera mucho como un sector adelantado, de variables adelantadas. Lo que va pasando con el sector construcción, digamos, nos va a dar un panorama de lo que va a suceder con la economía en su conjunto. Dígase porque es un sector altamente conectado hacia afuera y hacia adentro de una economía, y además las obras de infraestructura o las obras que se ven en formación bruta de capital fijo en carácter residencial, digamos, no tienen un carácter de baja temporalidad, sino son más sostenidos. Dada esta situación, si el sector construcción no está operando, digamos, bajo una forma, una modalidad sostenida o su recuperación sea lenta, pues también podrá hacerlo la economía en su conjunto. Pero también hay otros sectores que particularmente, y pegó mucho
en países como Argentina, Colombia, no así en Brasil y México, lo de la pandemia, que prácticamente están aplanadas, ¿sí? El valor agregado bruto, ¿sí? En estas actividades económicas en el 2019 y 20, y lo que va del 21. El sector extractivos, ¿sí? ¿Por qué el sector extractivos? Bueno, es un sector que va a jugar un rol muy importante en la actualidad, ¿no? De hecho, en México ya lo estamos viendo, no solamente con el petróleo, sino con el litio, ¿sí? Y la siguiente etapa del capitalismo o del desarrollo del capitalismo, a partir de motores desplazados, los de combustión interna, en pro de los eléctricos, pues hace necesario baterías de mejor índole. Y la otra es el sector servicios y manufacturero, ya con unas tendencias más de coyuntura, cíclicas, que aprovechan la política económica según se trate el caso, ¿no? Pero, ¿cuál sería la propuesta? ¿Yo por dónde apuntaría? Y ya lo está haciendo Estados Unidos, porque es uno de sus programas que tiene. Joe Biden anunció hace pocas semanas un programa descomunal en términos de valor, de magnitud, de infraestructura. Pero veámoslo en materia de América Latina y particularmente en México. En México, sin duda alguna, el sector infraestructura ha generado mucha encono, ¿sí? ¿Por qué el aeropuerto? ¿Por qué el Tren Maya? ¿Por qué la refinería? No obstante, si el programa se desarrolla de manera eficiente, donde conecte sectores vinculados al sector construcción, va a ser un motor que puede echar a andar a la economía en su conjunto, lo cual no solamente será por 1 o 2 años, sino puede ser transeccional. Y los efectos de esta pandemia podrían ser y deberían de ser resarcidos, ¿sí? En términos de magnitud solamente. Ya en términos cualitativos, bueno, resarcir los daños en términos morales y emocionales ya es otra historia, ¿no? Pero sí particularmente, el sector construcción tiene que funcionar como un bastión que sea propulsado por el gobierno central y de los países, ¿sí? Infraestructura. Y por infraestructura, no solamente infraestructura desconectada entre las naciones, sino infraestructura internacional, ¿sí? Ferrocarriles, puertos marítimos, aeropuertos, carreteras, es decir, que exista una mayor conexión. Claro, este plan dependería mucho de los recursos financieros con los cuales pueda contar un gobierno. Y no solamente financieros, sino sobre todo fiscales, los ingresos. Pero también tenemos la otra parte, la parte de la subeconomía. El autoempleo o el empleo por cuenta propia ocupa una alta proporción, yo diría que hasta escandalosa, en países como en México. Yo creo que uno de los programas también que se tienen que hacer transeccionales para poder avanzar y darle respuesta, es decir, cuando digo respuesta, es respuesta de batalla, de combate a lo que ya nos ha dejado esta pandemia, es abatir de manera considerable el subempleo. Pero bueno, hay de subempleo a subempleo, ¿sí? O de autoempleo, más bien, de autoempleo, ¿no? De cuenta propia. Porque mientras está aquella vinculado en el que más a la economía del crimen, que es difícil eso, pero hay otro cuenta propia que se dedica a estar en una actividad emprendedora, es decir, un puesto como ha proliferado ahora con esta pandemia, los puestos de comida que abren el garaje de la casa o en la banqueta, y este fenómeno yo no dudo que se haya, lo desconozco, que se haya replicado a lo largo y ancho del subcontinente.
Entonces, recogería, ¿dónde apuntar? Número uno, en el sector construcción, retomando lo del apoyo a las micro y pequeñas empresas, ¿sí? Que es el número dos. Y tenemos que ser también un país y una región más interconectada hacia la economía mundial. Y esto es de que nos subamos también a la competencia de los servicios. Tenemos que ver dónde la región y las subregiones y los países son eficientes en la generación de valor agregado a través de servicios. Y bueno, yo le dejaría hasta ahí para no tardarme más porque ya se me agotó el tiempo. De todas formas, les agradezco mucho. Sí, muchísimas gracias, maestro. Igualmente recordarle a nuestra amable audiencia que podrán escuchar más del maestro Miguel Ángel en el primer Congreso Internacional de Análisis Económico, que reiteramos, se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre. Para finalizar, le cedo la palabra al maestro Carlos Loaiza Manzanero. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Como era previsible, su planteamiento ha sido de excelencia. Y de esto último me quiero referir para despedirme, en concreto hacia sus colegas de la UAM o de las metropolitanas y de sus egresados. Porque un signo de la UAM, sus egresados, y desde luego nos están escuchando afortunadamente algunos de sus estudiantes, las universidades tenemos en muy alto nivel la estima, pues no solamente la estima, el reconocimiento, insisto, de excelencia, de personal académico, de egresados, y decirle a sus estudiantes, por favor, que estamos estimando que la crisis concluya o comience el proceso de recuperación, cuando muchos de ustedes ya van a estar en un proceso profesional. La gran solicitud, particularmente a ustedes y a todos los universitarios que van a tener en ese momento la oportunidad de comenzar a insertarse en el esquema económico del país, pedirles que la gran solicitud y el gran compromiso de todos nosotros se llama la mejora del bienestar de nuestra población. Compañeros de las metropolitanas, qué gusto saludarlos y les mandamos un saludo. Muchas gracias, muy agradecido por esta entrevista. Hace reflexionar y bueno, también generar interlocución y pues mostrar los grandes proyectos a los cuales se tiene que sumar nuestra nación y nuestra región. Sí, de acuerdo, profesor Miguel Ángel, muchas gracias. Nuevamente, a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y al Centro de Estudios Hacendarios, le agradecemos su presencia, maestro Miguel Ángel. A nuestro público agradecerle y que nos acompañe en la siguiente entrevista. Pueden consultar todo relacionado al evento en nuestra página de Facebook, Congreso Internacional de Análisis Económico, o escribirnos al correo electrónico congresoanalisis.económico@aragon.unam.mx. Muchas gracias.